Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con las sesiones. Entonces, la vez pasada habíamos demostrado una propiedad de los compactos que decía que en un compacto toda cubierta abierta tiene una subcubierta finita. Y de ahí pudimos deducir un corolario que tiene que ver con intersecciones. El corolario dice que si yo tengo una familia de compactos tal que la intersección es vacía, entonces existe una cantidad finita de ellos que también su intersección sigue siendo vacía. Entonces esto ya nos lleva inmediatamente al teorema de Helly infinito. Vean, de hecho vamos a aplicar el corolario. Entonces, ¿qué es el teorema de Helly en su versión infinita? ¿no? Entonces vamos a ponerle así, teorema. Pueden ponerle así, Helly infinito, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Pues si ustedes toman una familia si F es una familia de subconjuntos compactos de Rn, con más de n más 1 puntos. Pues aquí ya estamos diciendo que la familia puede ser infinita. Lo único que necesitamos es que tenga más de n más 1 puntos. Más bien, con más de n más 1 no son puntos, elementos, ¿no? Con más de n más 1 elementos. ¿Está bien? Entonces dice la misma hipótesis del otro. Si cada n más 1 elementos de F tienen intersección distinta al vacío, entonces pues va a pasar que la intersección de toda la familia también es distinta del vacío, ¿no? Entonces aquí pues lo que hay que notar es que no le estoy pidiendo que la familia sea finita, ¿sí? Entonces pues ¿cuál es la demostración? En realidad la demostración es una aplicación del corolario que tenemos acá, ¿sí? Porque fíjense, pues supongan que es distinta al vacío, ¿no? Digo, supongan que es vacía. Supongamos que primero que F pues lo pueden ver como una familia, digamos, F cis con I en un conjunto, ahí, lambda, ¿no? Vamos a escribirlo bien. Algo así, ¿no? Y además, si pasara que la intersección de todos estos Fi sobre I en lambda es vacío, por el corolario anterior, pues que tenemos por el corolario anterior, tenemos que existen vamos a ponerle I1 hasta IK, ¿no? Si la intersección de todos es vacía, el corolario anterior me dice que existe una cantidad finita cuya intersección sigue siendo vacía. Entonces existen I1 hasta IK, tal que, bueno, vamos a ponerle en donde, en el conjunto lambda, tal que la intersección de estos Fi, pues no sé cómo ponerle, Fij, desde J igual a 1 hasta acá, es vacía. ¿Está bien? Entonces, pues como K es un natural, tenemos dos opciones. Si K
es mayor o igual que n más 1, nos da una contradicción, dado que, por hipótesis, ¿no? Hipótesis, cada n más 1 elementos de F tiene intersección no vacía, tienen intersección no vacía, entonces la cantidad finita, digamos F1 y 1 hasta F y K, estas cumplen Heli finito. Vamos a ponerle así, cumplen Heli. Entonces pónganle así el finito, la primera versión, ¿no? Entonces, por ese teorema, tendremos que la intersección, como cada familia, subfamilia finita con n más 1 elementos, tiene intersección no vacía, entonces esta intersección de los IJ, desde J igual a 1 hasta acá, tiene intersección distinta al vacío. Entonces no puede ser, ¿no? Porque yo estoy suponiendo acá que la intersección es vacía, ¿sí? Entonces K no puede ser mayor. Si K es mayor igual que n más 1, da una contradicción. Y análogamente, si K es menor que 1. Si K es menor, perdón, que n más 1, como la familia es infinita, como F es infinita, puedo completar los que tengo a una cantidad finita, ¿no? Tomo n más 1 para llegar a K. ¿Cuántos me faltan? Pues n, si tengo K para llegar a n más 1, pues tengo que tomar n más 1 menos K, ¿no? Tomo n más 1 menos K elementos de F. Entonces serían de la perdón, de aquí vamos a poner con mayúscula, con este estilo, F. Tomo n más 1 menos K elementos de F. Y entonces tengo pues la familia, digamos, F1 hasta FK, pero aquí empieza a crecer, ¿no? FK más 1, estos son los que elijo, hasta Fn más 1, los n más 1 menos K, restantes para llegar hasta n más 1, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice la hipótesis? Estos son los que, vamos a poner aquí, estos son los que tomo. ¿Está bien? Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa por hipótesis? Como tengo n más 1, ¿no? La hipótesis es cada n más 1 tiene intersección vacía. Entonces, la intersección de los... voy a poner mejor acá abajo para escribirlo de un solo golpe. Por hipótesis, la intersección de los F... Ah, perdón, y aparte aquí... Espérenme. Es que aquí es con subíndices. Estoy mal. Espérenme. Aquí es F y... Oh, Fi1 hasta Fik, Fik más 1 hasta I n más 1. Entonces la familia de los Fij, desde J igual a 1 hasta n más 1, esta tendría que ser distinta del vacío, ¿no? Y si es distinta del vacío, entonces pues algo más chico, ¿no? También tiene que ser vacío, ¿no? Voy a ponerle como la intersección de los Fij desde J igual a 1 hasta nada más los primeros K, también, bueno, como este está contenido acá, en la intersección. Entonces, en la intersección de los F y J, desde J igual a 1 hasta n más 1, entonces, como el elemento que tomemos acá va a estar en todos, en particular va a estar en los primeros K, ¿está bien? Espérame. Es que aquí estoy mal. Esta contención, si ustedes lo piensan bien, ya me hubieran dicho que
Está mal porque aquí lo que pasa es que aquí queda la n más 1, ¿no? Esta es distinta del vacío, ¿no? Y aquí queda las k, o sea, si está en todos los, hasta n más 1, en todos, entonces está en los primeros k, es la contención que lo estaba escribiendo mal. Entonces, pues esta intersección de los f y j, desde j igual a 1 hasta acá, es distinta del vacío. Y otra vez, esto es una contradicción, porque estamos nosotros suponiendo que esta intersección era vacía. Entonces, en ambos casos da una contradicción. Entonces, ¿esto de dónde vino? Vino de suponer que la intersección de toda la familia era distinta al vacío. Entonces, la intersección de todos los fcis con el conjunto lambda es distinta del vacío. Y ya, ¿sí? Entonces, este sería el teorema de Helly en su versión infinita, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver ahora es, ya no tenemos restricción. Bueno, y aquí se me pasó una hipótesis, ¿eh? Aquí es, ahorita que lo estoy viendo, si estuviera escrito en el pizarrón me hubieran dicho luego. Aquí es compactos y convexos. Una familia de subconjuntos. Vamos a poner a tratar de escribirlo acá. Compactos y convexos. Y convexos de Rn, ¿no? Aquí vamos a ponerle con más. Uy, no, tengo que borrar todo. Con más de n más 1 elementos. ¿Sí? Entonces, bueno, allí ya quedó. Entonces, como ya no vamos a tener restricción sobre familia finita o infinita, y si queremos usar Helly finito, solo necesitamos usar la convexidad. Si queremos usar Helly infinito, tenemos que usar lo compacto y lo convexo. ¿Está bien? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es aplicaciones del teorema de Helly. Hay unas aplicaciones muy interesantes que uno dice, pues, ¿dónde sale la convexidad? No se ve la convexidad. Entonces, una primera que vamos a hacer, fíjense. Entonces, la primera proposición. ¿Sí? Entonces le pueden poner algo así como Helly gordo. Porque es para conjuntos con interior distinto del vacío, por decir algo, ¿no? Entonces, fíjense. Sea F igual a una familia, ¿no? Hay una familia de subconjuntos compactos y convexos de Rn. Y convexos de Rn. ¿Está bien? Entonces, punto. Supongamos que existe K subconjunto de Rn compacto con la siguiente propiedad. Que es, para cada n más 1 elementos de f, ¿sí? Existe una traslación de K tal que está contenida en todos los elementos, ¿cómo le pongo acá? Existe una traslación de K tal que está contenida en todos
los n más 1 elementos escogidos. ¿Sí? O sea, agarran n más 1 elementos de la familia, ¿no? Y resulta que para ellos existe una traslación de K tal que está contenida en todos. Algo así como que está contenida en la intersección de esa cantidad finita. ¿Está bien? Entonces, la conclusión es que existe una traslación de K de tal manera que está contenida en todos los elementos de F. Ya no solo para K más 1, sino en todos. Entonces, existe una traslación de K que está contenida en todos los elementos de la familia, si le puse así con mayúsculas, la familia F. ¿Está bien? O sea que el dibujito más o menos sería así. Ustedes tienen aquí su Rn y aquí tienen su conjunto, vamos a ponerle, pues no sé, su conjunto compacto K. Y por aquí están los más, es n más 1, ¿no? Supongamos 1, 2, compactos y convexos. No, estos nada más necesitan ser, sí, compactos y convexos. Bueno, bien compactos, ¿no? Cerrados así para que no sea 1, 2, 3, 4, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes agarran 3, digamos cualesquiera 3, y ¿no? Entonces, pues, ¿cuál es la intersección? La intersección sería esta, ¿no? Esta por acá, ¿no? Voy a hacer este conjunto más chico porque entonces aquí no va a quedar la hipótesis, ¿no? Supongamos que el conjunto pues, se ve pues así, algo así, ¿no? Entonces vamos a pintarlo de verde, ¿no? Voy a poner un color, algo así. Bueno, no sé, por acá, algo así. Entonces dice, si ustedes agarran 3 y de esos hay una traslación de K, es decir, lo mueven para acá, y esa traslación se queda contenida, pero bien, ¿no? Supongo que lo copia bien, ¿no? Una traslación, digamos así, que se queda contenida. Esta sería como la traslación, ¿no? Algo así. Vamos a ponerle aquí que esta es como la traslación X más K, ¿no? Si cada 3 tiene una traslación de K que se queda contenida en esos 3, en el caso de R2, entonces va a haber una traslación que se queda contenida pero en todos, en la intersección de todos. ¿Sí? Tendría uno que dibujar que es la intersección de todos. Si ustedes se dan cuenta, si en este caso, si K fuera el 0, un punto más bien, si K fuera igual a un punto P, ¿no? No, perdón, si K fuera igual al 0, tenemos el teorema de Helly. Pues esta es como una versión general del teorema de Helly, pero para conjuntos más gordos, ¿no? Como conjuntos compactos. Porque en este caso, cuando ustedes suman K más un punto P, pues no es otra cosa más que el punto P. Todo lo que están diciendo, si cada 3 tiene un punto P, la intersección de todos tiene un punto P. ¿Está bien? Entonces, bueno, para no hacer el video más largo, esta demostración la hacemos en la siguiente clase. ¿Está bien? ¿Está bien? Y vamos a ver qué es lo importante de aplicar los teoremas de Helly. ¿Qué es lo ingenioso que debe de uno de tener presente cuando usa teoremas de Helly? ¿Sí? Básicamente la idea es
aunque su problema no tenga convexidad, tienen que ideárselas, vamos a ver más ejemplos más adelante, de tal manera que ustedes puedan crear conjuntos convexos en el cual le pueden aplicar teorema de Helio. ¿Está bien? Entonces, pues ese teorema lo vemos la siguiente clase. Y bueno, entonces aquí les dejamos. Nos vemos. Bye.